La descolonización de Asia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Asia fue el primer continente en descolonizarse. Lo hizo de dos maneras distintas, mediante el diálogo y acuerdos, como Gran Bretaña, o mediante enfrentamientos bélicos. Este es el caso de las colonias francesas y holandesas. Entre 1945 y 1955, los movimientos nacionalistas consiguieron la independencia de varios estados de Asia y Oriente Próximo. En 1955, la Conferencia de Bandung, a la que asistieron 29 estados ya independientes, dio paso al nacimiento del Tercer Mundo. La India era la colonia más importante del Imperio Británico. Este fue el primer gran paso de la descolonización. Esta siguió un modelo poco conflictivo, negociando entre metrópoli y colonia. Se debía al tipo de relaciones políticas y económicas que Londres estableció con sus colonias. Esto dio lugar a la Commonwealth, Comunidad para la Cooperación Económica entre las Colonias y Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo algunos intentos de acuerdo entre británicos y el Partido del Congreso liderado por Gandhi y Nehru, aunque no tuvieron éxito. Después de la guerra, debido a la política difundida por Gandhi de resistencia pasiva, basada en la negativa de población a cooperar con las autoridades sin usar la violencia, Gran Bretaña se dio cuenta de que no podía continuar con la colonia y decidió concederle la independencia. El proceso de descolonización siguió el plan Mountbatten, dividiendo la India en dos estados según la religión de la población. Por un lado, la Unión India, de hindúes, y Pakistán, de musulmanes. Así, en 1947 se declaró la independencia de India y Pakistán. Nacieron en un clima de desconfianza y enfrentamiento. Pakistán quedó dividida en dos, uno al este y otro al oeste de la India. En 1971 se produjo un enfrentamiento bélico entre ambos, provocando el nacimiento de un nuevo estado, Bangladesh. A día de hoy, el conflicto entre Pakistán e India continúa por la disputa del territorio de Cachemira, incluida en India pero con una gran población musulmana. En el resto de colonias británicas se extendió el deseo de independencia, siendo así que Ceilán logró su independencia en 1948 con un proceso pacífico y así se unió a la Commonwealth. Ese mismo año Birmania se independizó aunque no entró en la Commonwealth. Malasia fue la parte más complicada. Era un territorio disperso con variedades, razas y religiones, teniendo como unión la ocupación británica y por tanto la formación inglesa del gobierno. Esto y la importancia para el Reino Unido por los recursos y la posición del territorio retardó la independencia, pero en 1957 se logró formando la Unión Malaya y perteneciendo a la Commonwealth. El fin de la Segunda Guerra Mundial significó la declaración de independencia por parte de la Liga por la Independencia de Vietnam, movimiento liderado por comunistas. Francia no permitió la independencia y comenzó una guerra en 1946. Este conflicto duró hasta 1954 con la derrota francesa. Tras esto, Francia declaró la independencia de todas sus colonias en Indochina. Vietnam quedó dividida en dos partes, norte, comunista y con ayuda de Rusia, y sur, pro-occidental con ayuda de Estados Unidos y Francia. Estos dos países estuvieron enfrentados hasta 1975, cuando Vietnam del Norte ganó la guerra. Se unificaron en 1976, formando una Vietnam comunista. Indonesia había sido desde el siglo XVIII colonia holandesa, pero tras la Segunda Guerra Mundial declaró su independencia, algo que no gustó a Holanda, quien decidió mantener el dominio por la fuerza desde el 1947. Debido a las presiones internacionales y el escaso ejército, el gobierno holandés se replanteó la decisión y en 1949 concedió la independencia a Indonesia, formando un gobierno federal liderado por Sukarno. La colonización es la implantación de un país extranjero. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia.
Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. What kind of feeling?